Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy domingo 3 de marzo del 2024, quiero comentar con ustedes lo siguiente, y lo voy a formular como una pregunta. ¿Qué dirán los candidatos presidenciales en México ahora al arranque de sus campañas y durante el desarrollo de estas sobre el gran tema de la corrupción? Y no solamente la corrupción en general en el ámbito político, sino la corrupción que se ha presentado bajo el gobierno del presidente López Obrador a partir del 2018. Sobre eso quiero hablarles el día de hoy. Acompáñenme, yo con mi taza de café, eh, temprano domingo en la mañana aquí en Monterrey y saludándolos con mucho gusto. Desde hace tiempo no se me quita de la cabeza la convicción de que es la lucha contra la corrupción del gobierno de López Obrador la mejor bandera electoral que puede tener cualquiera de los candidatos de oposición, Xóchitl Gálvez o Jorge Álvarez, además de que va a ser la piedra en el zapato para la candidata del partido oficialista, Claudia Sheinbaum, de Morena y partidos coaligados. Si fuera posible reducir las campañas a un solo tema o issue, como dicen los americanos, yo no dudaría en proponer que fuera este tema el de la lucha contra la corrupción vigente, tal como Mauricio Merino denomina en un análisis reciente al grave fallo en la lucha contra la corrupción del gobierno de AMLO. Esto lo hace en un capítulo que escribió para el libro El daño está hecho, balance y políticas para la reconstrucción, coordinado por Ricardo Becerra, publicado por Libros Grano de Sal en México en este mismo año. No se trata únicamente de los escándalos de sobornos, contratos o enriquecimiento súbito e inexplicable de personajes de alto nivel, pues de todos los niveles, vaya, del gobierno de López Obrador o del partido oficial, sino de algo más grave, mucho más grave, estimados amigos. Mauricio Merino lo señala puntualmente, lo voy a citar textualmente. La corrupción no solo sigue vigente en México, sino que los medios jurídicos y administrativos que nos dimos para combatirla han sido desdeñados y bloqueados. Una mirada agria sobre estos hechos podría llegar a concluir que el gobierno no quiso evitar la captura del Estado ni cancelar los abusos cometidos por los servidores públicos para hacerse de dinero o poder, sino que, por el contrario, al minar sus propias capacidades para prevenir, disuadir y castigar esas conductas, contribuyó a acrecentarlas bajo el supuesto de que sólo así podrían llegar los buenos y los leales a los puestos públicos y el presupuesto podría asignarse libremente a los programas y las obras elegidas por el presidente. Hasta aquí la cita textual de Merino. ¿A qué se refiere él con la frase la captura del Estado? A una situación de la mayor gravedad derivada del criterio de selección de funcionarios que el presidente López Obrador anunció públicamente desde el inicio de su gestión. Lo recordarán ustedes muy bien. 90% lealtad y 10% capacidad. Criterio que abrió la puerta a la utilización del aparato de gobierno para el lucro personal y partidista. Bajo tal perspectiva, Merino cita informes elaborados por el Sistema Nacional Anticorrupción que se refieren a la fragmentación de las instituciones encargadas de evitar la captura del Estado. Merino, quien preside el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en la Universidad de Guadalajara, afirma, y lo cito textualmente, que la tesis fundamental de ese mirador institucional, se refiere al Sistema Nacional Anticorrupción, sostiene que el origen de la corrupción está en la captura de las instituciones del Estado para utilizarlas con propósitos excluyentes y para conservar o incrementar el poder de un grupo sobre otros, ya sea con fines políticos o económicos o ambos. Agrega Merino que este fenómeno connota la apropiación abusiva de decisiones y procesos administrativos, deliberadamente desviados de los fines para los que fueron creados. La corrupción se refiere a todo aquello que mediante la captura se vicia, se daña, se pervierte, se pudre, se echa a perder en demérito de su naturaleza original. Termino la cita textual. Como se ve, amigos, el problema de fondo del gobierno de AMLO no es que aparezcan por aquí o por allá casos eventuales de corrupción de funcionarios o familiares que hacen los titulares de noticieros y periódicos,
Pues son situaciones que han estado presentes ya en gobiernos anteriores, lo sabemos muy bien. Lo grave del actual gobierno morenista es que ha erosionado o destruido los organismos y las leyes que dieron vida en México al mejor aparato anticorrupción que se pudo construir en décadas, lejos, muy lejos de ser perfecto, claro está, pero que es el único arsenal con que contamos los ciudadanos para señalar la corrupción y pedir la rendición de cuentas al gobierno. A diferencia de sexenios anteriores, agrega Mauricio Merino, lo cito textualmente, en el gobierno actual se han desconocido deliberadamente los modestos avances que se tenían para combatir este fenómeno, la corrupción, profundamente arraigado en la cultura política del país, y se ha intentado derrotar y eliminar a las instituciones autónomas encargadas de hacer valer una política anticorrupción completa y bien articulada. En dos palabras, dice Merino, no solo se ha mantenido el virus, sino que se han tirado las vacunas. Hasta aquí la cita textual. Así que la gran batalla contra la corrupción en México la han dado los ciudadanos activos, las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo de investigación de los medios críticos, tanto nacionales como internacionales, desde hace décadas. Ellos, todos ellos son la última línea de resistencia en contra de la captura total del Estado, al estilo Venezuela o Nicaragua, del gobierno de López Obrador. Como ciudadanos hay que prepararnos para lo que viene durante la campaña electoral y después, una vez formado el próximo gobierno. Hablo de preparar la resistencia, como lo sugiere la activista ciudadana Aisha García, quien ya vivió una situación parecida en Venezuela. Merino, quien es doctor en ciencia política por la Universidad Complutense en España, no es optimista, pero creo que él recoge un sentimiento de realismo, escepticismo muy presente en muchos mexicanos. Lo voy a citar textualmente. Es evidente, dice Merino, que todos esos esfuerzos, es decir, la lucha ciudadana contra la corrupción, han sido superados por las decisiones tomadas desde la presidencia de la República, que una y otra vez ha desdeñado, difamado, boicoteado y lastimado a las instituciones con las que quisimos, en buena lid, erradicar la corrupción de México. En efecto, el daño ya está hecho. Así que, estimados amigos, concluyo reiterando la pregunta inicial. ¿Qué van a decir los candidatos presidenciales en México sobre la corrupción del gobierno de López Obrador? Por supuesto, los candidatos de oposición van a criticar, a señalar esta situación grave que nos ha explicado el doctor Mauricio Merino. Y pues la candidata del partido oficialista tendrá que defenderse de la mejor manera posible. Estará en esa situación muy incómoda de tratar de defender lo indefendible, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Y sí, si fuera posible reducir a un solo tema una campaña electoral del tamaño de estas campañas por la presidencia de la República, es casi un sueño utópico. Bueno, el tema sería ese, la lucha contra la corrupción. ¿Qué ha pasado en este gobierno? ¿Por qué ha pasado de esa manera? ¿Y qué vamos a hacer de ahora en adelante? Les agradezco su compañía, sé que es domingo, es día para dedicarlo a otras cosas, la carnita asada y la cerveza aquí en Monterrey, pero la situación actual que vive el país, no solamente por el arranque de las campañas electorales, pero sino en general, inseguridad, economía, conflictos sociales, conflictos regionales, etcétera, ya no nos deja descansar y creo que es necesario seguir señalando con ojo crítico los problemas de México. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.